En el siguiente video quería hablarles de un personaje que me parece muy interesante y muy olvidado por la historia oficial, que ha desaparecido un poco de la historia, y es Victor Schauberger, una persona que también se la ha asociado con los platillos voladores de los nazis. Victor Schauberger nació el 30 de junio del año 1885, en Austria, en una familia de guardias forestales, que se venía dedicando a la profesión desde hacía más de 400 años. Ustedes imagínense el conocimiento que tendría esta gente, ¿no? Porque no eran bosques como lo que ahora llamamos bosques, que son monocultivos transgénicos, sino que eran bosques naturales, ¿no? Con toda la variedad de biodiversidad que hay. Victor Schauberger decía: desde mi más tierna infancia, mi mayor deseo siempre fue llegar a ser un guardia forestal, como mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. O sea que eran generaciones de generaciones de generaciones de gente dedicada entonces a cuidar la naturaleza. El estudio principal de Victor Schauberger se basó en lo contrario a lo que hacía la ciencia actual, que era la explosión. Generalmente los motores, por ejemplo, de los coches o de diferentes maquinarias, trabajan mediante la explosión. Se hace una explosión, lo que es el combustible funciona a base de pistón y explosión. Pero él decía que se tenía que explotar otra energía, que era la de la implosión. También realizó otros estudios, sobre todo de un pez, que es la trucha, un pez muy conocido, y que viaja contracorriente, sin mucho esfuerzo. Entonces él estudió toda la forma de la trucha y cómo expulsaba el agua para propulsarse entonces contracorriente sin mucho esfuerzo. Y ahí aprendió un montón de cosas. Voy a hablarles en este video sobre todo de frases de Victor Schauberger que me parecen muy interesantes. La primera frase: debes mirar los procesos de movimiento en el macrocosmos y microcosmos con precisión y copiarlos. Otra frase de Victor Schauberger: el daño causado por la tecnología forestal moderna es tan devastador porque este intercambio de energía no puede evolucionar como lo hace un bosque natural. Cuando hay una variedad de tipos de árboles y malezas, se crea energía en toda el área forestal. Victor Schauberger también estaba muy en contra de todo el uso de lo que son los fertilizantes químicos, etcétera, ¿no? Decía que todas esas tecnologías lo que hacían era destruir la naturaleza. Un visionario, ¿no?, para esa época. Otra frase decía que la implosión no es una invención en el sentido convencional, sino más bien el renacimiento de conocimiento antiguo, perdido en el transcurso del tiempo. Esta frase me parece épica de Victor Schauberger y nos decía que la mayoría cree que todo lo difícil de comprender debe ser muy profundo. Esto es incorrecto. Lo que es difícil de entender es lo que es inmaduro, poco claro y a menudo falso. La sabiduría más elevada es simple y pasa por el cerebro directamente al corazón. Una gran verdad que nos decía Victor Schauberger. Otra frase de él: si soy un tonto, entonces no es una desgracia, porque solo un tonto más vagará por esta tierra. Entre los millones de trastornados mentales apenas se notaría, pero ¿y si no soy un tonto y esa ciencia misma ha errado? Entonces la tragedia es incalculable. Muy atrás en la historia hay evidencias de que los hombres que han intentado resolver el enigma del agua han sido atacados con amargura. Todo intento de explicar la naturaleza del agua en los libros antiguos ha sido demolido en las ediciones posteriores. En cualquier caso, mantener la sensación de misterio sobre el agua asegura la prosperidad de la economía intensiva en capital, ya que el interés financiero prospera solo en una economía que es defectuosa. Si se resolviera el enigma que rodea los orígenes del agua, sería posible disponer de tanta agua pura como sea necesario en cualquier lugar. De esta manera, vastas áreas del desierto se volverían fértiles. Como consecuencia, los valores de venta del producto se hundirían tan abajo que no habría incentivos para especular o desarrollar maquinaria agrícola. El concepto de producción sin restricción y potencia de máquina barata es tan revolucionario que la forma de vida en todo el mundo experimentaría un cambio. Mantener el misterio del agua, por lo tanto, mantiene el valor del capital, por lo que se ataca cada intento de acercarse a una explicación. Hay otra gente también que ha estudiado en la actualidad el agua y ha desarrollado, por ejemplo, un motor que produce hidrógeno, etc., y han terminado muertos en extrañas circunstancias. Por eso es muy importante esta frase de Victor Schauberger, e incluso a Victor Schauberger lo estafan, lo hacen ir a Estados Unidos, le proponen que le van a financiar todos sus descubrimientos, y bueno, y él quiere volver a Europa porque se da cuenta que esto es una farsa, y lo hacen firmar un documento en el cual lo estafan a él, le quitan todos sus descubrimientos, todas sus investigaciones, se apropian de todo
ese contenido intelectual que era propiedad de Víctor Schauberger. Entonces lo estafan y bueno, le permiten volver únicamente a Europa después de firmar ese contrato que básicamente lo arruinaba, porque se adueñaban de todo el conocimiento de Víctor Schauberger. Por eso digo que debe haber descubierto algo muy importante. Por algo grupos inversores americanos entonces lo fueron a buscar a Europa, lo llevaron de Europa a Estados Unidos y se adueñaron de todo ese conocimiento para que no saliera a la luz, ¿no? Y bueno, después lo dejaron volver a su casa, pero volvió totalmente deprimido y arruinado, incluso muere a los 5 días después que llegó desde Estados Unidos a su país, ¿no? Para una persona que vive 100 años en el futuro, el presente no es una sorpresa. La naturaleza esencial del crecimiento no es otra que la superación del peso terrenal. No necesitamos una ciencia de fórmulas, sino una ciencia de formas. El agua es un organismo vivo. El agua en movimiento natural se aumenta a sí misma, mejora su calidad y madura considerablemente. Sus puntos de ebullición y congelación cambian, y la sabia naturaleza hace uso de este fenómeno para elevar el agua sin usar equipos de bombeo, hasta los picos más altos de las montañas, para aparecer como manantiales de montaña. Esta concepción de elevar el agua no debe tomarse literalmente, ya que en este contexto se refiere al proceso natural de propagación y purificación. Esto a su vez ayuda a la expansión del aire mediante la creación de una cubierta de aire, que sirve para desarrollar una forma de vida más elevada. Otra frase: nuestro trabajo es la encarnación de nuestra voluntad. La manifestación espiritual de este trabajo es su efecto. Cuando dicho trabajo se realiza correctamente, trae felicidad, y cuando se lleva a cabo de forma incorrecta, seguramente trae miseria. Humanidad, tu voluntad es primordial. Puedes comandar a la naturaleza si solo la obedeces. Y esto también nos recuerda la frase esa de Paracelso, que también decía que el médico tenía que ser un auxiliar de la naturaleza. O sea, estaba en la misma línea Víctor Schauberger y Paracelso. El latido de la tierra fue detenido por la industria moderna de producción de madera. Cada muerte económica de un pueblo siempre está precedida por la muerte de sus bosques. El bosque es el hábitat del agua y como tal el hábitat de los procesos de la vida también, cuya calidad disminuye a medida que se altera el desarrollo orgánico del bosque. En última instancia, debido a una ley que funciona como una constante asombrosa, poco a poco llegará nuestro turno. Sobre esta frase hay un estudio muy interesante en el libro de Colin Coates, que habla de que la cantidad de bosque que tiene un territorio y la calidad de aire, ¿no? Hay una relación entonces entre la cantidad de bosque que tenga un territorio y la calidad de ese aire. Otra frase: el defensor de los ciclos que sustenta toda la vida es el agua. En cada gota de agua habita la deidad, a quien todos servimos. Allí también habita la vida, el alma de la primera sustancia, el agua, cuyos límites y bancos son los capilares que la guían y en los que circulan. Se encapsula más energía en cada gota de agua de manantial buena que la que una estación de energía de tamaño promedio es capaz de producir actualmente. Por último, decirles una frase que dijo Víctor Schauberger, que dice: creo que hubiera sido mucho mejor si Newton hubiera contemplado cómo llegó la manzana allí en primer lugar. Entonces se refiere a cómo logró ascender y ir contra la gravedad de esa manzana, entonces, para después sí caer por efecto de la gravedad. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.